para mí ha sido como un aprendizaje muy grande y quizás también muy doloroso de lo que ha ocurrido en nuestro continente, en nuestros espacios y sobre todo entre los pueblos indígenas que habitan estos territorios. Cuando pasé por el Lago Grande en mi anterior viaje, me di cuenta que era una suerte de ombligo de la Pachamama de Abya Yala, ¿sí? Era como la cintura del continente y por eso me golpeó mucho saber que estaban a punto de destrozarlo. Esta comprensión de nuestra relación con esta tierra verde, esta tierra fértil y hermosa, tiene ese rasgo de dolor porque día a día la estamos viendo en un proceso de destrucción. El seminario al que nos han invitado se llama Metodologías Radicales para la Descolonización. Mañana a mí me toca trabajar sobre la palabra metodologías, por lo cual hoy no voy a tocar ese tema, pero sí me interesa hablar de descolonización y de radicales. Creo que para poder pensar la descolonización tenemos que conocer y reconocer qué ha sido la colonización y qué es y qué está siendo la colonización. Ya sabemos una especie de guión de la historia con respecto a esta temática, pero está como reducido a una especie de mantra, ¿no? Despojo, genocidio, justificación del genocidio, transformación religiosa, pero además tiende generalmente a situarse en el periodo colonial formal, es decir, que de algún modo comienza en un momento y termina en otro. Pero yo me pregunto cuándo comenzó y cómo comenzó. Creo que la colonización comenzó muchísimo antes de la conquista de América, porque comenzó por la colonización de los cuerpos de las mujeres, por la quema de brujas, comenzó por la destrucción de las propias tierras, por la acción civilizadora humana sobre el paisaje, a través de todo un gesto de apropiación y de conversión de la tierra de ser un ser vivo y complejo en múltiples relaciones con otras entidades y especies, se convirtió en recurso, lo mismo que los cuerpos de las mujeres. Entonces yo creo que el eurocentrismo que caracterizó al proceso de la colonización formal tiene como una especie de estatuto previo en el androcentrismo y en el antropocentrismo, en la negación de la condición de sujeto de toda otra entidad que no sea la sociedad humana, y en particular con el logocentrismo, con la centralidad de la palabra como herramienta de poder y herramienta de conocimiento entendido como ciencia y entendido como control. Este elemento del despojo tiene como base lo que Aura Cumes llama la colonización epistémica, es decir, que parte del desconocimiento de los marcos de pensamiento propio que hacían inteligible el mundo para estas sociedades. Y la posibilidad de rescatar, de reconstruir y de retejer el tejido agujereado que nos deja la colonización supone un reconocimiento de la profundidad del daño
hecho sobre las lenguas y sobre la episteme de los pueblos indígenas. Creo que eso es posible solamente cuando llega un momento de gran peligro, y ese peligro lo estamos viendo ahora con la crisis climática, con el destrozo de la capa arbórea, con todo lo que está ocurriendo con la megaminería y la explotación de hidrocarburos. En el caso de Bolivia es muy dramático porque estamos viviendo un aceleradísimo proceso de deforestación, y todo esto constituye un momento para reflexionar sobre la profundidad del pasado y para saber que allí también existen como un bagaje de conocimientos y de estrategias de vida, no de sobrevivencia, sino de vivencia, que nos permiten reconstruir ese tejido mellado y agujereado. Un elemento muy importante es como retomar el valor cognoscitivo y mágico de la palabra, porque uno de los elementos duraderos de la crisis colonial ha sido el despojo del sentido de las palabras. En el primer encuentro que el cronista colonial Guamán Poma de Ayala, en el libro que terminó de escribir 1615, libro llamado El primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, en este primer encuentro hace un dibujo. Es un libro muy especial que muchos de ustedes deben conocer, que tiene 1200 páginas y de las cuales hay casi 400 dibujos. Y es una carta, o sea, ese libro entero de 1200 páginas es una carta al rey de España, que además estuvo perdida por siglos, y en 1905 se descubrió este libro en la biblioteca de Copenhague. Nunca se supo cómo llegó ahí. Incluso han puesto en duda los eruditos la autoría de este libro. Sea como fuere y sea quien fuere su autor, el libro existe y no han podido demostrar que es una falsificación moderna. Entonces, allí hay un dibujo que es extraordinario, donde se encuentra el adelantado Candia con el Inca Huayna Cápac. Y en este encuentro los dos están sentados frente a el rey de España, el adelantado español está de rodillas y el Inca está sentado y están al mismo nivel. Hablan como dos personas humanas que quieren entenderse. Y el diálogo que ellos tienen dice: Kai coritachu mikunki, este oro comes. Y el rey, el español le contestó: sí, este oro comemos. Ese momento yo creo que empieza el gran drama de la colonización de la palabra, de la crisis de la palabra. Esas palabras son lo que denotan que el español no es un ser humano. Se ha hablado mucho de la deshumanización de los indios por los españoles, pero hay que entender que lo que hay es una especie de horror ontológico de descubrir que el otro no es humano, porque dice una palabra indecible, es decir, que ellos comen oro, porque para el Inca, que el oro sí se usaba, pero se usaba específicamente en el mes de febrero, que es un mes altamente peligroso, de riesgo climático, porque puede haber exceso de lluvias. En ese momento se tenían que dar cosas muy valiosas y de difícil obtención, tejidos, oro y unas conchas que
estaban en el norte, Spondylus se llama, es una concha medio rosada, y se hacían ofrendas, pero solo el mes de febrero, en tanto que los españoles querían oro en febrero, en marzo, en abril, en julio, todos los días. Entonces, para el mundo que los vio llegar, eso era señal de que no eran humanos. Entonces, a partir de ese momento, es como que están ante seres cuya palabra no se puede captar. Tienen palabras, porque además cada que dicen nuevas palabras, sus actos contradicen sus palabras. Hablan de los 10 mandamientos, no fornicar, y resulta que los curas tienen mancebas con las cuales hacen el derecho de pernada y las obligan a que antes de casarlas se queden con el cura a tener relaciones sexuales. Bueno, Guamapoma ha llenado su libro de esas denuncias, ¿no? Y se muestra toda una dimensión brutal del desconocimiento de la palabra como un vehículo legítimo de comunicación. En tanto, además, que la palabra es la que nos permite conjurar el mundo, entender el mundo, encantar el mundo, invocar a las fuerzas que hacen que la vida se renueve. Las palabras, por lo tanto, han sido una herramienta fundamental de este proceso de choque y de violencia y han producido esa ruptura que nos ha llevado a un mundo al revés. Ese proceso continúa hasta el día de hoy y las palabras, la brecha entre las palabras y los actos sigue siendo un testimonio brutal del proceso de colonización de las mentes, pero además nos revelan que el colonialismo no es una bisagra que une a dos mundos, el mundo eurocentrado y el mundo indígena, sino que es una cadena que encadena a todos los estratos. Es decir, yo pienso, parafraseando un conocido lema marxista, que la liberación indígena será una liberación de toda la sociedad. Y por eso uno de los elementos clave para recuperar nuestra capacidad de gobierno de nosotros mismos, de soberanía sobre nuestros cuerpos, sobre la madre tierra, sobre todo el despojo, para revertir ese proceso de despojo, es recuperar la noción de una palabra propia. Esto no quiere decir que desconozcamos la capacidad comunicativa de las lenguas colonizadoras, pero es necesario remendar las palabras despojadas, destruidas. Por ejemplo, todos los dioses andinos se convirtieron en diablos. Y eso ya fue, o sea, la noción de Manjapacha, que es el mundo ctónico del cual sale la fertilidad de la tierra, fue traducida como infierno. Pero esto ya lo habían hecho mucho antes. Tártaro es el infierno, pero a la vez los tártaros eran estos bárbaros que invadieron supuestamente España y Francia, etc. Entonces el lenguaje del poder, que es el que ha roto el nexo entre la palabra y la vida, es el que nos bloquea en nuestra capacidad de reconvertir la palabra en una forma de crear. Y la palabra ver, la palabra mirar en aymara, es equivalente a crear o a hacer nacer. Y por eso yo pienso que es necesario reinventar la lengua, tanto la lengua castellana como la lengua aymara, en el caso nuestro, han sido despojadas, sobreviven básicamente en sus niveles pragmáticos, pero su dimensión filosófica es necesario retejerla de nuevo. Y
de algún modo reinventarla. Y eso también me permite a mí reinventar palabras que describan mi propia condición mezclada como una condición en la que asumo vitalmente y agresivamente la raíz indígena que me habita, pero también la vocación de universalidad en la medida en que hay un planeta ¿ya? Un planeta enfermo que nos llama a todos y a todas a volver a recuperar la palabra en su dimensión de responsabilidad, de mandato cósmico para entender el mundo y para curar y sanar la vida. Muchas gracias.